Buenas tardes, chicos. Encantada de veros a todos en este, creo que es el último encuentro que tenemos en el año. Yo creo Y que, bueno, bueno, menudo año. contigo sí. Sí, Hoy efectivamente, conmigo me refiero, con nosotras. Y bueno, terminamos a lo grande, con un remate. Yo creo que esto, en fin, vamos a caer en el tópico y vamos a decir que es un broche de oro porque menudo librazo que tenemos esta tarde entre manos. Para la famosa foto, he de deciros que yo no tengo libro porque vino el otro día mi hermana y me dijo, me lo llevo, adiós. Pues, llévatelo y adiós. Qué Entonces, bueno. pero os diré que esto es una cosa que también es un termómetro de éxito, un pequeño indicador que no es ni GFK, ni Nielsen, ni nada. Cuando yo sacamos un libro y mucha gente viene, me lo pide, oye, ese libro, el de la Perla, el de Carmen Posadas, dices, esto huele de maravilla. Entonces, así está siendo. El libro salió muy a finales de noviembre y ya hemos sacado 3 ediciones. O sea que estamos encantados. Poco para lo que merece, porque ya si lo habéis leído sabéis que efectivamente es un libro que lo tiene todo. O sea, no es que sea una novela, es que son 11 novelas, vamos una por capítulo. El recorrido de esta perla tiene más peripecia, en fin, que El Señor de los Anillos, interesantísimas, apasionantes y bueno, y todo contado con muchísima gracia y yo creo que es que realmente ha sido un auténtico tour de force para la autora que ha salido muy bien librada, lo escribió en unas condiciones que no eran bueno, por una parte sí que eran las mejores porque ahí el sprint final fue en pleno confinamiento y en fin, ella os lo va a contar. Pero es de decir que ha sido, como también vuelvo a caer en el tópico, un orgullo y una satisfacción haber editado este libro que cierra el plan editorial de ficción de 2020 y estamos contentísimos con el libro, con la autora y deseosos de ver vuestros comentarios y vuestras reacciones a lo que habéis leído. Así que adelante, Pepa. Bueno, espera, que yo también quiero agradecer tanto a Miriam como a Laura, que me han apoyado tantísimo con este libro, que es muy importante, que los escritores tenemos un ego muy frágil y a cada rato te vienes abajo y ellas están siempre ahí casi haciéndome el boca a boca, que es el colmo ya, pero bueno, apoyando muchísimo y siempre ayudando, así que gracias a las dos. Un placer, Carmen. Un placer. Carmen, pues no te vengas abajo porque sabes que aquí este club de lectura te adora, pero literalmente te adora, ¿sabes? Literal y literariamente. Literariamente te adora y cualquier cosa, bueno, tú ya sabes que te seguimos ya hace tiempo, que no es de ahora, o sea que no es decir, bueno, No, que ya somos viejos amigos. Y vamos a hacerte la pelotilla, no, de eso nada. Te adoramos, pero vamos, literariamente y literalmente. A mí particularmente esta novela, como todas las tuyas, es que tú me gustas mucho, literariamente, Carmen. No hace falta la aclaración, ya me había dado cuenta. Bueno, literariamente y como persona también, porque he tenido el placer de conocerte y la verdad es que yo estoy encantadísima. Cada vez que veo que hay una nueva novela tuya, digo, bien, o sea que bueno, esta en particular a mí me ha encantado, ¿qué te voy a decir? Si te digo que me la he leído en 2 tardes, a lo mejor tú dices, bueno, pues yo he tardado tanto en escribirla, pero yo creo que todos los escritores cuando dicen, bueno, es que no he podido dejarla, es que yo quería saber qué era de la dichosa Peregrina y Pelegrina, o sea que particularmente a mí me ha ganado con esta novela. Entonces yo te quería preguntar, la primera, que es, bueno, pregunta obligada, como se suele decir, que nos cuentes un poco cómo ha sido todo el episodio de escribirla, bueno, de documentación, o cómo surgió prácticamente la idea de decir, bueno, voy a escribir sobre esta famosa perla. Bueno, yo siempre me he preguntado qué pasaría si los objetos hablasen, porque nosotros nacemos, crecemos, morimos y ya está, pero los objetos permanecen y cambian de dueño y siempre están presentes en momentos que si ellos hablasen, pues posiblemente la historia se contaría de otro modo, ¿no? A mí esta reflexión se me ocurrió cuando murió mi madre y apareció una joya familiar que en el caso de ella era un anillo, pero siempre contaba que su madre lo tenía en un colgante y su bisabuela lo había tenido en un broche, y entonces como que había tenido muchas reencarnaciones esa piedra, ¿no? Y que había cambiado de dueño y cambiado incluso de forma. Entonces, en un momento dado pensé escribir
esta historia, pero luego se me quedaba un poco corta, porque al fin y al cabo 3 generaciones tampoco daban para mucho más. Dije, bueno, ¿por qué no busco un objeto con el que hacer este mismo ejercicio, pero que tenga una trayectoria más larga? Y yo creo que la peregrina hacía muchos años que me estaba haciendo, guiñando un ojo y yo no me daba cuenta, porque iba a un museo y ahí estaba la peregrina en el sombrero de Felipe III. Y después iba a otro lado a abrir un libro y en el pecho de Mariana de Austria estaba la peregrina. Y después en multitud de cuadros está esta piedra, y luego, por ejemplo, en las novelas de Alejandro Dumas, en las crónicas de Saint-Simon. O sea, es una piedra que ha sido tan mítica que ha llenado libros bueno, no diría yo libros de historia, pero en fin, muchas páginas de la historia, y también ha sido muy retratada por grandes pintores. Entonces, me acordé que yo había leído hace muchos años un libro de Mujica Lainez que se llama El escarabajo, y que es un poco este mismo ejercicio. Es la historia de un lápiz, mejor dicho, un escarabajo de lapislázuli que le regalan a Nefertiti, y después, cuando Nefertiti se muere, a ella la entierran con este escarabajo y vienen unos ladrones de tumbas y lo roban, y entonces ese objeto va cambiando de forma y va cambiando de dueño y llega hasta el presente. Pero claro, es algo que nunca existió. El escarabajo es falso. En cambio, la peregrina es un objeto real, y a mí me permitía el contar la historia de casi 500 años a través de este objeto. Pero no la historia que leemos en los libros de texto, porque ya nos la sabemos. Y cómo Felipe II levantó el Escorial y qué pasó en Lepanto, más o menos ya nos lo sabemos. Pero yo quería que el lector tuviera la sensación de que estaba mirando por el ojo de la cerradura cómo era Felipe II o Felipe III o me da igual, o la reina Victoria o Elizabeth Taylor en pantuflas. Esa era un poco la idea. Se puede decir que la perla te ha hablado. Ah, habla hasta por los codos esta perla. Bueno, La mayor dificultad que tuve fue saber qué era verdad y qué era mentira. Y ahora os voy a contar que el primer chasco que me llevé fue que yo leí en muchas enciclopedias que Felipe II le regala esta perla a María Tudor. Y esto queda muy bien, porque en el mundo entero María Tudor es un gran personaje, un gran personaje tristísimo, por otro lado, ¿no? Porque, bueno, es esta mujer muy fea que se casa con su sobrino, que es guapo, rubio y deslumbrante, y que todo el tiempo está intentando quedarse embarazada y no lo consigue. Y 2 veces cree que en efecto se ha quedado embarazada, y luego resulta que eran gases y agua, con lo cual no tiene nada que hacer. Y entonces, bueno, dije que bien, porque además fuera de España todo el mundo conoce a María Tudor, y esto me va a venir fenomenal para el libro. Y de repente descubro que no es así, que la perla que tiene María Tudor es una perla anterior, que me parece que Pepa lo ha mencionado y que vosotros os acordaréis, que se llama la Pelegrina, y que viene de la misma pesquería de Panamá que la Peregrina. Es una perla inferior, es más alargada, más pequeña, pero también muy llamativa, ¿no? Entonces, esa es la perla que le regala Felipe II a María Tudor. Esa perla, cuando ella se muere, vuelve a España, la tienen los Austrias hasta Felipe IV. Felipe IV se lo regala a su hija cuando se casa con el Rey Sol, con Luis XIV, y entonces está en la familia real francesa hasta que viene la Revolución. Y en la Revolución se pierde y reaparece al cabo de los años en Rusia, en manos del príncipe Yusupov. Entonces, como era tan notable también, dije, bueno, pues voy a contar también esa historia porque vale la pena que se recoja. Genial. Antes de seguir, vamos a hacernos la foto, ¿vale? ¿Vale? ¿Tienes ahí un o no, Carmen? Yo, espera, tengo que ir a buscar mi ejemplar. Momento. Vale, vale. Una foto, Fosco. No quiere Fosco, Pepa, ponerse en la foto, lo siento.
Arríbalo, Laura, y así sale para mi lado también. Ha pasado un ángel. Ya estoy aquí. A ver. Qué genial, me encanta esta foto. Buenísima. A ver, otra. Ya está. Qué buena idea. Claro, es que a falta de estar todos contigo, bueno, pues es la foto que hacemos. Claro. Y luego te la paso, Carmen, que Pepa luego siempre me la pasa. Muchas gracias. Sí, sí, me encanta esta foto. Óscar, ¿Cómo? Ah, ostras. que le toca a Carmen, Óscar. ¿cómo estás? Un placer, como siempre, conversar contigo y un placer leerte desde aquellas 5 moscas azules. Madre mía, Somos unidos. viejísimos amigos tuyos. Y también he buscado a la tía Agatha, pero eso luego lo contamos en privado, que siempre que tú y yo siempre buscamos los guiños a la tía Agatha en tus novelas. Oye, esta, como ha dicho Miriam, es una novela de novelas, porque cada capítulo en sí mismo podría haberte servido para una novela, o si hubieras tenido tema para 12 o 13 y ya, mira, habías seguido adelante. Pero, ¿cuál fue el capítulo que te resultó más difícil encontrar? ¿Cómo lo contabas? ¿A través de qué personaje? Pues mira, el que más me costó de todos fue el de Felipe II, porque yo sabía que quería empezar con la historia de amor de los esclavos y cómo Lumba consigue comprar su libertad porque extrae esta perla y sin embargo él muere, porque en efecto morían casi todos los pescadores de perlas, vivían en unas condiciones terribles y tenían que tirarse al agua 30, 40 veces al día, les ponían una piedra al cuello para que fueran más rápido al fondo, o sea, una cosa tremenda. O sea que ese capítulo me costó en el sentido de que entro en pánico y digo, ¿cómo demonios se pescaban las perlas en Panamá en el siglo XVI? ¿Dónde encuentro yo esta información? Pero bueno, tengo la suerte de que un amigo mío es profesor de buceo y me prestó, bueno, bajo juramento que se lo devolvía, porque es de ese tipo de gente que no presta un libro así lo maten, pero bueno, lo conseguí, lo sofronicé hasta que me prestó el libro, una especie de historia del buceo. Entonces ahí fue donde saqué todos los detalles. Pero como digo, el que más me costó fue el de Felipe II, quizá porque como yo nunca sé qué va a pasar en mis novelas, no tengo la más repajolera idea de nada y voy como un equilibrista, tanteando así a ciegas y la historia más o menos se va tejiendo sola, entonces me sentía muy insegura y eso lo tuve que reescribir muchas veces para que estuviera redondo. Entonces ya una vez que conseguí darle forma al primero, a partir de ahí ya me resultó más fácil. Fueron saliendo casi como si fuera el collar, ¿no? Fuiste Claro, haciendo las cuentas. pero ¿sabes lo que pasa? Que es mucho más difícil escribir un libro de historias hiladas que de una novela, porque Claro. la peripecia tiene que empezar y acabar. O sea, que es como escribir 13 novelitas. Claro. Sí. Yo para dejar y no comerme preguntas que tendrán muchas los compañeros, pues sí te diré que yo el capítulo que me hubiera encantado que continuases con él es el de Carlos II. Porque además en el fondo interrumpes el relato. Queda a medias una carta sin leer. Sí. Bueno, es que es tan tronchante. Ahí sí que se puede decir eso de que la realidad supera la ficción. Porque yo cuando me enteré, por ejemplo, que al pobre Carlos II le dijeron que su problema era que no se había despedido de sus antepasados y que había que desenterrarlos a todos, poner todas las momias en fila Sí. para que se despidiera de estos fantasmas y que se tenían que desnudar su mujer y él y rezar. Yo dije, esto no es posible, porque entre otras cosas, en la época de Carlos II
hay un famosísimo auto de fe en el que queman a cientos de personas, algunos acusados de herejes y otros acusados de brujos. Y donde más brujos había con diferencia era en la corte de Carlos II, estaban todos ahí. Sin embargo, no los quemaban, al contrario, les obedecían y ellos les hacían hacer cosas inauditas a los reyes. Pues gracias, Carmen, porque lo has conseguido una vez más, o 13 veces más, podemos decir incluso. Muchísimas gracias, porque además tú, Óscar, siempre me haces unas reflexiones, pues que te fijas en cosas que no se fija el resto de la gente, siempre es muy sorprendente. Luego me dirás lo del guiño a Ágata. Luego ya hablamos lo del guiño a ti, Ágata, El tuyo. guiño a Ágata. Sí. Amparo. Hola, Carmen, otra vez encantada de volver a saludarte. A mí me ha gustado muchísimo también el libro. Y fíjate que muy al principio, cuando, esto es una curiosidad que a lo mejor quiero que me aclares, cuando yo estaba leyendo sobre este personaje vendedor de sanguijuelas y purgas, a mí me vino a la cabeza rápidamente la típica frase de esto no es la purga Benito. Entonces, vamos, nos viene de ahí esa frase. ¿Has podido tú? Tienes muy buen ojo, porque hay un momento dado que el joyero le dice, esto es la purga Benito, y entonces mi personaje antes se llamaba de otro modo, pero aproveché para hacer ese guiño, dije, como me da igual que se llame Benito, que se llame cualquier otra cosa, le voy a poner Benito porque así puedo hacer este juego de palabras, o sea que tienes muy buen ojo. Y bueno, eso era una curiosidad, no sabía que el personaje no se llamaba Benito, pero me lo has aclarado. Y luego utilizas a personajes reales y a otros imaginarios, de pura ficción. Y yo te quería preguntar, ¿Greta existió o es ficción? Bueno, como habrás visto, Benito no existió. Sí. Pero es verdad que había vendedores de sanguijuelas y yo lo elegí porque en ese capítulo de Felipe, cuando estaba escribiendo el capítulo de Felipe II, lo que más me llamó la atención es la cantidad de niños que se malograban o que morían en la infancia y los jóvenes que morían, incluso las reinas, porque date cuenta que Felipe II se queda 4 veces viuda, o sea, sus 4 mujeres que son mucho más jóvenes que él, se mueren, unas de parto, otras de enfermedad o lo que sea, pero las mujeres morían muchísimo. Y entonces dije, bueno, pues quiero que el que lleve la acción en esta parte sea alguien del mundo de la medicina. Pero no quería un médico, porque eso está requete visto y además, yo qué sé, desde el médico de Noah Gordon en adelante, o si no el egipcio, en fin, hay muchísimos... historias contadas desde ese punto de vista. Entonces se me ocurrió el vendedor de sanguijuelas. Y en cuanto a Greta, lo que sí es cierto es que Margarita de Austria vino con una corte de damas. Y era muy común en las cortes en general, y desde luego en la corte de Austria, por supuesto, que las reinas o las princesas tuvieran como damas de compañía a medias hermanas, a hijas naturales de su padre, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí Greta no existió, no sé cómo se llamaba, pero seguro que esta chica venía con una de sus medias hermanas aquí a la corte, ¿no? Y entonces, como además en la familia de Habsburgo todos se caracterizaban por esta mandíbula tan prominente, pues entonces sí sé que las dos se parecieran mucho y las dos tuvieran esa barbilla. E incluso compartieran nombre, claro, porque es que ya, claro. O sea, llamarlas igual, tener el mismo padre y ser tan parecidas que incluso fueran gemelas, podría decirse, pues llamó un poquito la atención. Pero vamos. Sí, porque es muy común que los padres le pongan, sí, yo eso lo he visto en bastantes casos, incluso gente más o menos cercana, que de dos madres distintas, los hijos se llaman igual. Y dice, pero ¿cómo es posible? Con la cantidad de nombres que hay, ¿por qué le llaman a esta pobre niña igual que su medio hermana?
pero es así. Pero ahí tuve la ventaja de que uno se podía llamar Greta, porque el diminutivo de Margareta en alemán es Greta. Bueno, y solamente, solo un pequeño, y apuntando con el mismo personaje, ¿era tan frecuente los pecados nefandos en esa corte? Bueno, lo que era tremendo es el peso de la iglesia en ese momento, porque todo era pecado, todo estaba prohibido. Tenías terror de que la Inquisición te cayera encima en cualquier momento, o sea, que tenías que tener mucho cuidado con lo que escribías, con lo que decías. Estabas rodeado de gente que te podía delatar y luego, pues todo el mundo de alguna manera tenía miedo de que lo acusaran de algo. Entonces, este capítulo, aquí estuve bordeando un poco la catástrofe porque es un poco delicado hablar de este tipo de relación. Al fin y al cabo, es una mujer madura que se acuesta con un niño. Yo no quería que se acostara propiamente dicho, sino que este niño tiene necesidad de su madre, quiere abrazarse a su madre y entonces, como todo era pecado en aquella época, pues esta señora piensa que ha cometido un horrible pecado. Pero ese cuento para mí es el más psicológico de todos porque, por un lado, es la maternidad frustrada. Esta pobre Greta nunca había podido tener hijos y piensa que este niño es su hijo. Y por otro lado, Felipe IV, que como ya sabemos tenía una libido muy subida de tono, pues también de alguna manera se inicia, como se inician tantos chicos, y me imagino que hasta el día de hoy, con mujeres un poco mayores que ellos, ¿no? Pero yo no quería que quedara como que aquello sonara como un abuso infantil. Entonces ahí me costó, y Miriam incluso me ayudó mucho porque pude de alguna manera ponerlo, no sé qué pensáis vosotros, pero no queda como una cosa de abuso, ¿no? ¿Cómo lo No. veis? No, tú haces referencia a un pecado nefando, purgar, o sea, se mete en clausura para purgar un pecado nefando, pero yo después de leerlo, por eso te quería preguntar sobre ese tema en particular y sobre este episodio. Claro, ella se acusa a sí misma de que ha incitado, o sea, de alguna manera levantado la sexualidad de este chico, pero el chico tiene 14 años, es que está en la edad que le pase eso, o sea, no porque la otra pobre mujer haya hecho nada, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Nada, gracias a ti, muy buena pregunta. Fernando. ¿Dónde está Fernando? Ah, aquí abajo. Sí. Hola, Carmen. Todo un Encantada de placer. saludarte. Igualmente, un placer. Oye, yo tengo una curiosidad, que es un poco, digamos, una pregunta un poco trampa y con un poco de mala idea. A ver, dispara. ¿En algún momento tuviste cierto miedo a que aparecieran el manuscrito que intentaba Liz Taylor escribir sobre la peregrina? Mientras lo escribías, porque si llega a aparecer... Ahí me hunde la miseria, claro. Sí, por suerte, en el caso de ella, pensaba hacer una serie de televisión. O sea, lo que se sabe es que los actores de Hollywood, a medida que van cumpliendo años, incluso aunque sean grandísimas estrellas, como le pasaba a Liz Taylor, pues ya pierden predicamento, ¿no? De alguna manera. Y entonces sus agentes siempre se están inventando cosas para que estén en el candelero, ¿no? Entonces Charlton Heston, por ejemplo, se recicló haciendo una historia de la Biblia. Entonces él contaba pasajes de la Biblia, no sé cuánto, con su voz maravillosa y estaba ahí en off y también se le veía, no sé. Jane Fonda, en un momento dado, pues se convirtió en un gurú de la gimnasia, porque ya estaba en esa edad que era demasiado mayor para tener papeles de protagonista y hay muchas actrices que ahí fracasan, ¿no? O sea, cuando en los 40 y tantos años hay muchísimas actrices que dejan de existir y se recicló con la gimnasia. Orson Welles le dio por contar historias de terror y bueno, también tenía. Entonces el agente de Elizabeth Taylor le dice,
a ver qué te inventas para que hagamos un programa de televisión en que tú puedas tener una vez más un protagonismo. Entonces empiezan a pensar cosas y no se le ocurre nada, y en un momento dado ella piensa, ¿por qué no cuento la historia de mis joyas? Porque al fin y al cabo sus joyas eran muy, muy fuera de lo común. Pero entonces ella piensa que hay algunas piedras que, a pesar de ser extraordinarias, casi no tienen nada que contar. Es el caso del diamante Cartier. El diamante Cartier es un cacho pedrusco así, pero bestial, más grande que la perla, una cosa así, extraordinario. Pero primero, había salido de una mina en Sudáfrica 30 años antes, o sea que a partir de, ¿sabes? Toda esa parte ya estaba en una mina y no existía. Cuando sale por fin de la mina, la compra una gran millonaria americana y la tiene guardado en su caja fuerte porque no se atreve a ponerla porque tiene miedo que acabe en una cuneta, eso dice ella. Es que salgo yo con este pedrusco y lo más probable es que acabe muerta en una cuneta. O sea que el diamante Cartier es sensacional, se pasa mucha más de media vida guardado en una caja. Y entonces, ¿qué iba a contar este pobre diamante? No podía contar nada. Así que Elizabeth Taylor abandonó su proyecto y ahí fue donde a mí se me ocurrió. Digo, tate. Yo quiero decir que este libro, en origen, no empezaba con la historia de Elizabeth Taylor, que ya habéis visto que empieza con Elizabeth Taylor y acaba con ella, ¿no? Cuando yo lo planeé, empezaba con la historia de los pescadores. Fue luego, cuando empecé a investigar sobre Elizabeth Taylor y me di cuenta de que ella quería haber escrito esta historia, que dije, Tati, ya sé. Entonces voy a empezar con ella y voy a acabar con ella y me voy a convertir en su negra, que es lo que yo he hecho. O sea, la negra de Elizabeth Taylor que contó lo que Elizabeth Taylor no pudo contar. Pues ha sido maravilloso. Yo doy gracias a que no aparecieran esas memorias. Yo también. Y haber leído tu libro, porque yo he estudiado historia y ya te digo, estas son las historias que a uno le dan esa vidilla que no le dan las clases, ¿no? Y bueno, para finalizar, te digo que es fantástico el libro, me ha encantado, pero que si me tengo que quedar con un capítulo, para que tú lo sepas, me quedo con El ayudante de cámara de José Bonaparte. Esa historia me ha encantado. Ay, cuánto me alegro, porque a mí también me gusta mucho esa historia de gente que, o sea, en este caso son hombres, pero podrían ser mujeres igual, ¿no? Que están enamorados toda su vida de alguien que el otro ni se entera. ¿Cómo es posible? Toda su vida entregada al amor de bebiendo los vientos por una persona que ni siquiera se fija en que existas. O sea que me alegro mucho porque también es una de mis favoritas. Luego les voy a preguntar cuál es la que os gusta a cada uno. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias a ti. Belén. Hola, Carmen, buenas tardes. Belén, ¿cómo estás? Bueno, yo es mi primera vez contigo, pero no mi primer libro tuyo, porque yo me estrené contigo con La cinta roja, de la que guardo un recuerdo maravilloso. Es que me acuerdo muchísimo, muchísimo de esa novela. Me gustó mucho. Mira que ya hace tiempo que la leí, pero me gustó mucho. Bueno, a mí me ha encantado la novela. Es, como dicen mis compañeros, son... Belén, tus ¿Perdón? cascos hacen un ruidito ahí. ¿Ahora mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Ahora, perdón, es que llevaba el pañuelo. Mira, lo vamos a solucionar. Ya está, y a lo mejor era por el pañuelo. No, pero se oye el ruido. ¿Se oye el ruido? Pues espera. ¿No? Sí, ahora. Belén. Ahora sí, mejor así. Ahora sí, estupendamente. ¿Me oís mejor así? Pues nada, me quito los cascos y solucionado. Bueno, pues como te decía, que son 3 historias estupendas. A mí, bueno, yo también tengo mi favorita, me lo dejo para esa pregunta final, pero uno de los momentos que a mí me encantó fue esa charla que mantiene Goya con el espectro de Cayetana de Alba. ¿Cómo le pones ahí? Pues como si no sé, a mí eso me rindió totalmente. O sea, ya me gustaba mucho la obra, pero ahí en ese momento es que yo decía, es que yo me la imaginaba al otro y con su sombrero, con las velas, de pintar, pues la típica escena que tenemos todos de Goya inicial, hablando con la otra, hay amor, que si no sé qué, como si estuvieras viendo la tele y hablando con tu pareja. Y me gustó muchísimo.
eso es, a ver, ¿de dónde te sacas eso? Es que es increíble. Me gustaría que me hablaras un poco de eso, porque eso y lo del niño, el Baltasar Carlos que se traga la perla. Bueno, me pareció la bomba. Yo es que me partía de la risa. Y además, encima te quedas con la cosa de, ¿será verdad? ¿Se tragaría la perla y lo encontró en algún sitio? Y claro, con perdón, me llegué a imaginar al otro, todo como tú lo has visto en los cuadros, en un orinal y todo mirando ahí a ver si se había tragado la perla. Me lo pasé bomba. Entonces me gustaría que me hablaras sobre esos dos puntos, porque es increíble, buenísimo. Pues mira, me alegro mucho porque en concreto el capítulo de Goya lo tuve que reescribir y reescribir y reescribir porque, como os digo, yo nunca sé lo que va a pasar en mis libros, entonces soy la primera lectora y la más sorprendida de todo lo que va ocurriendo. Yo quería que Goya, como os he dicho, elijo un personaje representativo de cada época para narrar en concreto ese momento, ¿no? Entonces, pues cuando la monja simboliza lo que es el peso de la religión en España, etcétera, el vendedor de sanguijuelas, la parte de sanidad, cómo era la vida, cómo eran los partos, cómo eran las enfermedades, todo eso. Nicolásito Pertusato lo elijo porque me sirve para contar las interioridades de la corte de Felipe IV y las meninas, etc. Entonces, yo sabía que en capítulo de Carlos IV iba a utilizar a Goya. Y además, esto lo digo para uno de ustedes que se quieren convertir en escritores, necesitaba alguien que pudiera contar muy rápidamente cómo había sido la época gloriosa de los Borbones, o sea, cuando muere Carlos III, que es un gran rey, llega Carlos IV, que es un tontaina, pero todavía mantiene el oropel y el esplendor de la corte. Entonces, ahí está el cuadro de la familia de Carlos IV. Y después tenía que hacer algo que me sirviera de puente para el otro cuadro extraordinario de Goya, que son los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? Entonces digo, a ver cómo demonios voy de un cuadro a otro sin que se note y que de alguna manera yo pueda situar al lector en ese momento tan increíble de la historia de España, en la que nada menos que el rey y el heredero se largan de España. Es que se van de España a rendirle pleitesía a un general corso, una especie de advenedizo que acaba de conquistar Europa. O sea, es que es una historia tan increíble que yo necesitaba contarla de la manera más corta posible, pero que el lector supiera cómo había sido esa transición de la gloria a la ignominia, ¿no? Entonces digo, bueno, pues me voy a imaginar a Goya el día que fue a tomar apuntes después de los fusilamientos del 3 de mayo. Se sabe, esto es así, que Goya, él era un fanático de la realidad. Él todo lo tenía que esbozar, y entonces cuando hay una muerte por garrote vil, ahí está Goya pintándolo. Cuando hay una pelea, ahí está Goya pintándolo. O sea, él siempre tomaba apuntes de la vida real, ¿no? Y se sabe que después de los fusilamientos, él sube a la montaña de Príncipe Pío con Isidro, que es su criado, y va a tomar apuntes al natural de qué es lo que está ahí. Se encuentra una escena dantesca porque los franceses no permiten enterrar los cadáveres. Entonces están sembrado de cadáveres aquello, empiezan a llegar las ratas, las alimañas, los buitres, y era una escena horrenda. Esos apuntes que él toma, más adelante le iban a servir para hacer alguno de sus esperpentos y al cabo de mucho tiempo para pintar los fusilamientos, ¿no? Del 3 de mayo. Entonces, no necesitaba esa transición. Entonces, bueno, empiezo a que Goya recuerda cómo era la época de esplendor y un momento dado aparece la duquesa de Alba, que yo la tengo muy presente porque había escrito otro libro sobre ella que a lo mejor alguno de vosotros ha leído, que es La hija de Cayetana. Entonces, yo sabía que Goya había estado perdidamente enamorado de Cayetana de Alba. Hay quien dice que Cayetana de Alba le correspondía.
no le correspondía en absoluto. Le dejaba creer, porque ella era muy graciosa y muy pispireta, y entonces, pues, le daba esperanzas, pero la pobre nunca tuvo nada que hacer con la duquesa de Alba. Pero, en fin, de todas maneras, una vez que introdujo ese personaje, me sirve también para contar cómo era la relación de Cayetana de Alba con María Luisa de Parma, y también me sirve para contar qué pasa con la perla, porque la perla que tiene María Luisa de Parma en el famoso cuadro de la familia de Carlos IV no se parece en nada a la peregrina, nada. Sin embargo, se sabe que María Luisa de Parma tuvo la peregrina, y se sabe también que le hizo poner un arito de oro que ponía "Yo soy la peregrina", o sea que estaba orgullosísimo de esa perla. Entonces, así con Goya por medio y con la duquesa y con los fantasmas, pues pude contar esa historia, esa parte. Pues muchísimas gracias. Gracias es que a ti. no tienen desperdicio tus novelas, porque como decía Óscar, pues son más de una. Muchísimas gracias y un placer volverte a leer de Lo nuevo. mismo te digo, Belén. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Pedro. Muy buenas tardes, Carmen. Encantada de saludarte, Pedro. Yo esta mañana en la reseña decía que me ha gustado mucho el que contaras la historia a través de personajes secundarios, por mucho que ni Goya ni Farinelli sean muy desconocidos, pero más bien personajes secundarios. Yo, doctora, me preguntaba, ¿esto lo has hecho para no saber el final de la historia que estabas contando? Porque claro, si lo cuentas con Felipe II, Felipe III, ahí poco puede salirte del carril, ¿no? Claro, cuando escribes una novela histórica, por un lado, el saber que tienes que retratar los hechos reales te ayuda, porque es una guía, ¿no? Para cuando estás creando una situación o unos personajes o lo que sea. Pero por otro lado, también te encorseta un poco. Entonces, hay que jugar con las dos cosas y no dejar que la realidad te impida contar pues una historia. Entonces, yo lo que quería es que cada peripecia estuviera narrada no por los personajes centrales, sino por unos un poquito tangenciales. Como tú dices, Pedro, Farinelli merece un libro también, o sea, se podría escribir un libro sobre Farinelli porque es un personaje increíble. Y, por ejemplo, me encantó saber eso. Yo no tenía ni idea de que los eunucos eran amantes muy solicitados. Yo pensé que eran impotentes, pero no. Curioso, me interesó muchísimo saber que, claro, esto no se ha hecho muy público porque, claro, las mujeres de los harenes, que las tenían a pobres aburridísimas, ahí metidas todas en el harén, pues me iban a contar que tenían unos revolcones sublimes con los eunucos, porque, claro, es que encima le quitaban esa diversión. Pero se lo pasaban divinamente, divinamente. Y como además no podían tener hijos, pues eran unos amantes ideales, ¿no? Entonces me gustó mucho el poder meter ahí a Farinelli y como te digo, quería que cada época tuviera un personaje representativo. Y Farinelli es muy representativo de la corte de Felipe V, porque lo traen a España para que ayude a disipar los vapores, que llamaban entonces los vapores, que es la locura furiosa de Felipe V. Y entonces, bueno, pues también tenía que contar la historia ¿cómo se llama?, del incendio. Todo eso está completamente documentado. Se sabe que hubo este incendio enorme en el Alcázar. Se sabe que el Alcázar ardió de arriba abajo porque, a pesar de que avisaron bastante pronto de que había un incendio, tocaron las campanas, la gente pensaba, era Nochebuena, y pensaban que estaban llamando a la misa de gallo, con lo cual no venían a apagar el fuego, ¿no? Se sabe que se perdieron montones de cuadros, entre ellos varios Velázquez, Rubens, bueno, de todo, y que, por ejemplo, las meninas se salvaron porque las tiraron por la ventana, y que el cuadro de Carlos V en la batalla de Mühlberg también se salvó, pero tiene toda la parte izquierda reconstruida porque se quemó. Y de las pocas joyas que sobrevivió fue
fue La Peregrina, porque el jefe de los joyeros no quería que nadie entrara en donde estaban las joyas, llenó todos unos cubos de objetos de oro y de plata, de metales preciosos, de piedras y no sé qué, y todo apareció como un amasijo derretido porque él no permitió que nadie le ayudara. Muchas gracias, Carmen, y mucho éxito. Me ha gustado el planteamiento del libro. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Gracias. Ashten. Hola, buenas tardes. Encantada de conocerte. Yo no te conocía personalmente. El libro me ha encantado y ya no solamente que me encanta el libro, es que me encanta escucharte, da gusto escucharte hablar de él. Bueno, una de mis preguntas que iba a hacer era precisamente de lo que estabas hablando ahora, porque a mí uno de los capítulos que más me ha gustado precisamente ha sido el de Claretta y Farinelli. Y acerca de lo de Claretta, te voy a hacer una pregunta acerca de lo del libro, porque ella habla del volumen de Viaje por España. ¿Ese libro existe? Sí, lo que pasa es que ese libro es en la época de Carlos II. Ella lo menciona porque yo lo que procuro es que cada capítulo tenga una pequeña hilación con el anterior. Entonces, como tú sabes, el libro de la historia de Carlos II es una dama que ha sido prostituta anteriormente que le escribe a esta condesa de D'aulnoy una carta diciéndole que su famoso libro que existió y se puede leer, y yo lo he leído y la verdad es que es tronchante, porque muchas cosas que cuenta son completamente falsas, pero otras son muy interesantes, porque siempre yo creo que quien mejor describe un país es un extranjero, porque una persona de la tierra, hay montones de cosas que no se da cuenta, porque estás tan acostumbrado a verlas que no te llaman la atención. Pero, por ejemplo, cuenta la condesa de D'aulnoy, y esta parte es cierta, hay otras que son mentiras, pero esta en concreto es verdad, que se queda muy sorprendida porque va a casa de unos duques y que la han invitado a almorzar o no sé qué. Entonces entra y le dicen, bueno, pase al salón. Entra al salón y están todas las señoras elegantísimas, todas sentadas en el suelo, a la morisca, dice ella, todas sentadas en el suelo a la morisca. Y ves solo una silla. Y intenta ir a sentarse en la silla y dicen, no, es del dueño de la casa. Y todas las mujeres se sentaban en el suelo y el dueño de la casa era el único que se sentaba en silla. Es muy llamativo porque es cierto que en España ha habido nada menos que 8 siglos de dominación árabe, o sea que algo tenía que quedar, y eso es una de las cosas que quedan. Entonces tienes razón, Asen, que en el capítulo de Claretta, ella es una alusión a este famoso libro que en efecto existió y que se llama Un viaje por España, y que muchos historiadores dicen que es en gran parte responsable de la famosa leyenda negra que ha sufrido y que sigue sufriendo España hasta el día de hoy. Porque la visión que da de España es rocambolesca y muy negativa, y como el libro tuvo un éxito enorme, o sea, fue un súper bestseller de su época, pues entonces, bueno, ya sabes que la literatura puede ser muy poderosa de vez en cuando. Sí, además de hecho tú comentas, vamos, que Farinelli le dijo que menos mal que no había sacado una segunda parte, sí, con lo cual entiendo que todo eso es verdad. Es que sabes el problema, que es que me ha costado enormemente, bueno, y seguro que tendré que meter la pata, los has hecho todos tan reales, han mezclado la realidad con la ficción de tal manera que no sé qué es real y qué es ficción. Hombre, los nombres más famosos y todo eso ya sabemos que es real, ¿vale? Pero de lo aficionado cuesta saberlo. Entonces, por eso era lo del libro, digo, tal y como lo cuenta, posiblemente sea verdad. Claro, te voy a contar de los narradores, digamos, los que llevan la acción en cada peripecia, cuáles son reales y cuáles no. El vendedor de sanguijuelas no es verdad. La monja, es verdad que había que Margarita de Austria vino con una hermanastra suya, pero no sé si se metió monja o no. Nicolásito Pertusato existió. O sea, claro, está en el cuadro de Velázquez, y además
lo podéis ver, parece un niño, sin embargo es un señor que tiene 21 años, existió. Después, la chica que cuenta la historia en la época de Carlos II, que había sido, ahora es marquesa, pero que había sido prostituta, no es verdad. Farinelli es verdad. Y Clareta no, pero alguien tuvo que salvar la perla, o sea que yo me inventé que era ella. Y después, ¿quién más? Bueno, Gabriel de Borbón existió, Goya obviamente también, y después, ¿quién viene? Que no me acuerdo, a ver, después de... Lucy. Cimbelli, el que lleva la perla... o sea, José Bonaparte le encarga que saque la perla de España y que se la entregue a su mujer en París, existió, estaba el Cimbelli. Y después toda la historia que se cuenta de los espías, Oscar Reiner, que estaba en el asesinato de Rasputín, existió. Y también existe, por supuesto, Yusupov y todos estos personajes, y o sea que el resto son todos, ¿verdad? Pues enhorabuena, la verdad es que es un gran libro, ¿eh? Y enseña un montón. ¿Eh? Que enseña un montón. Ay, qué bien, sí, eso es lo que yo quería. Me ha encantado, de verdad. Muchas gracias. Una alegría, gracias a ti, muchas gracias. ¿Te has dejado La echadora de caracolas? Ay, es verdad. Bueno, es verdad. Es verdad. La echadora, lo que sí es cierto es que, ¿cómo se llama? José Bonaparte, después cuando lo echan de España, se va a Estados Unidos y se compra una cacho hacienda con todo lo que había robado en España. Es el mayor expoliador que ha tenido este país. Y tiene una historia con su ama de llaves. Eso es verdad. Y que su ama de llaves era mulata, también es verdad. Pero no sé cómo se llamaba, no, la historia no lo registra. Y desde luego la que existió y merece una novela es Harriet Howard. Este personaje increíble, porque yo cuando llegué a ese capítulo dije, ¿qué voy a contar? Una vez más la historia de Napoleón III con Eugenia de Montijo. Es que esto se ha contado miles de veces, ya la gente lo sabe todo sobre este personaje. Pero investigando sobre Napoleón III, me di cuenta que Napoleón III nunca hubiera sido emperador si no llega a ser por esta mujer increíble que era hija de un zapatero, que después se casa 2 veces y se convierte en una mujer muy rica, y que no solamente da su dinero para que Napoleón III se convierta en emperador, sino que hace todas las trampas, todo eso que cuento, que va a ver al jefe de policía y le dice quiénes son los ladrones más hábiles de París, quiero sus nombres, que los quiero contratar, todo eso es verdad. Es impresionante esta mujer. Y el libro. Sí. Desde el puerto de Santa María, Borja. A ver, hola. Borja, te veo. ¿Dónde estás, Borja? Aquí. Hola. Hola, buenas tardes, Carmen. Pues para mí es un auténtico placer y un honor poder hablar contigo, porque para mí eres una de las grandes escritoras de este país, así que por eso encantado. Mi pregunta va en relación a un tema que está muy candente ahora, que es sobre la vacunación. Habla del doctor Jenner sobre la vacunación de la viruela en el libro, y para mí es una curiosidad, porque mi profesión está relacionada con esto. María Antonieta se inoculó. ¿Es verdad eso, que se inoculó? ¿Es verdad esta parte? Sí, eso es muy curioso. Fíjate que esa parte del libro yo la escribí en pandemia, y a lo mejor por eso se me ocurrió poner de protagonista al infante Gabriel. Porque yo del infante Gabriel había oído hablar, porque al escribir La hija de Cayetana siempre se cuenta que Carlos III estaba desolado de que su hijo mayor fuera Carlos IV y no fuera Gabriel. Porque Carlos IV era un tipo muy pedestre, o sea, lo único que le gustaba era armar y desarmar relojes, es que no tenía ningún otro interés en esta vida. Tocaba el violonchelo, pero en fin, aparte de eso no hacía nada de provecho. Y sin embargo, Gabriel es un digno hijo del siglo de las luces, es un tipo brillante, traductor de Cicerón y de César, que yo qué sé, por supuesto tocaba todos los instrumentos musicales, se carteaba con Haydn, yo qué sé, era un prodigio de hombre, y muere justo antes de la Revolución Francesa, ese mismo año, de viruela. Entonces, yo recordaba
que él, a pesar de ser un hombre tan ilustrado, no había querido vacunarse. Y es muy llamativo porque, claro, un hombre ilustrado se supone que tiene que estar al día de lo que piensa la ciencia, ¿no? Entonces, ahí decidí que iba a hablar de esta enorme epidemia de viruela que hubo en toda Europa, que así fue. Y yo sabía, porque ya para el libro de la cinta roja tenía este dato, que María Antonieta, a pesar de ser esta locatis que todos sabemos y jugar a pastorcitas y mientras la gente se moría de hambre, etcétera, etcétera, sin embargo, tuvo la buena idea de someterse ella y sus hijos a la variolización, que es un proceso anterior a la vacuna. O sea, es un principio parecido. Lo que hacían era sajar al paciente, lo cortaban así, le ponían una costra de alguien que hubiera sufrido la viruela y aquello los inmunizaba. Y algunas veces fracasaba, pero en fin, la mayoría de las veces parece que por lo menos protegía un poco de la viruela. Entonces fue para mí muy curioso el estar hablando de otra pandemia mientras yo estaba viviendo esa. Y me sorprendió cómo la gente reacciona de forma muy parecida. O sea, había los que estaban aterrorizados y asustadísimos con esto, otros que no le hacían ni caso y pensaban que no les iba a pasar nada, y otros que se entregaban a la superstición, como también ha ocurrido ahora. O sea, en el siglo XXI también hay gente que le ha dado por yo qué sé, por teorías estrafalarias y cosas por el estilo, ¿no? Todo sigue igual, ¿no? Sí, todo sigue igual. Bueno, pues a mí me ha encantado el libro y tengo que decir que estaba continuamente con el móvil buscando datos y buscando cosas. Digo, esto será verdad, esto no, esto pasó. O sea que a mí me ha encantado y he disfrutado muchísimo de la lectura. Qué suerte. Luego me vas a decir cuál fue tu capítulo preferido. Eso, a mí el de Gabriel. ¿El de Gabriel es el que más me gusta. Ah, mira, sí. Mira, qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Tere. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo no te conozco personalmente, pero sí he leído bastante de tu obra. Bueno, muchas de las preguntas que tenía ya te las han hecho, pero lo que me ha llamado, bueno, han llamado muchísimo la atención muchas cosas, es la leyenda que tienen, que creen que las perlas curan todas las enfermedades, menos Harriet, que la dejó guardada porque tenía muy claro que eso no era verdad. ¿Es cierto que tenían esa...? Sí, pensaban así. A lo largo de los siglos se le ha atribuido a las perlas tanto propiedades buenas como propiedades malas. Tradicionalmente se dice mucho que las perlas traen lágrimas, ¿no? Que lo habréis oído seguramente. Pero yo quería que también trajeran muchas alegrías, porque si es un libro todo de lágrimas, pues va a quedar una cosa tristísima, ¿no? Entonces me interesó saber, por ejemplo, que en la época de María Tudor se consideraba que las perlas ayudaban a la fertilidad y ella, que su mayor deseo era tener un hijo, pues se puso esa perla que le regaló Felipe II y no se la quitó hasta su lecho de muerte. Si os fijáis, todos los cuadros que existen de María Tudor está con esta perla. O sea, ella adoraba esa perla y pensaba que la iba a ayudar a ser madre, que obviamente no funcionó. Y luego más adelante también se le atribuyó a las perlas ese poder de proteger contra las enfermedades. Y María Luisa de Austria pues lo creía y había dicho que como había estado en contacto con una costurera suya que tenía la enfermedad y que sin embargo nunca la contrajo porque tenía la perla peregrina puesta y que Godoy tampoco, entonces se imaginaba que la perla la iba a ayudar. Y bueno, la mujer de Gabriel hasta el final también piensa que es así y bueno, no funciona en su caso obviamente, ¿no? Como cuida la mente. En cambio Harriet dijo que mejor estaba guardadita, que por cierto a mí es el capítulo que más me ha gustado, el de... Qué bien, porque son siempre distintos, ¿no? Me alegro mucho porque quiere decir que no hay uno, sabes, que es claramente el mejor y el resto son regulín, o sea, que si cada uno le gusta un capítulo diferente,
A mí me hace ilusión. Pues muchas gracias y mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias a ti, gracias a ti. Magda. Hola Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Lo mismo te digo. Bueno, yo me lo he pasado fenomenal con la novela, sobre todo porque presentas la historia de una manera muy cercana y muy amable. Entonces, no es la típica novela histórica que tiene una carga muy pesada, sino que aquí pues, yo creo que todos queremos saber lo que va a pasar a continuación con cada historia. Y entonces yo quería preguntarte si esa cercanía, ¿cómo has conseguido esa cercanía con el lector? ¿Eso te ha costado también muchas reescrituras, como dices que sueles hacer? O, porque es que o sea, yo la percibo como muy cercana, no es como otras novelas históricas que haya podido leer, que pueden estar bien, pero no es esto que parece que es un amigo que nos está contando esas historias. Pues mira, me alegro mucho porque es justamente lo que yo quería conseguir. Que fuera una novela que sonara oral, como si alguien te estuviera contando un cuento, ¿no? Eso es lo que yo quería conseguir. Yo creo que yo llevo toda la vida aquí en España, más de 50 años, o sea que soy más española que cualquier otra cosa, pero conservo algo que tienen los latinoamericanos y es la oralidad. Si os fijáis, si casi todos los escritores latinoamericanos son muy orales, o sea, parece que te lo están contando de una manera coloquial y como un amigo que te cuenta, fíjate qué pasó, que fue el mercado y que ocurrió tal cosa y tal otra, no sé qué, o sea, que eso yo lo conservo. Y luego tengo un truco que se lo copié a James Boswell. James Boswell no es nada conocido aquí en España, pero en el mundo anglosajón está considerado el autor de la mejor biografía que se ha escrito nunca, que es la biografía de un ilustrado que se llama Dr. Johnson. Entonces, él decía que si uno quiere escribir una novela histórica, tiene que prestar tanta atención a la historia con mayúscula como a la pequeña historia. O sea, a los rumores, a los cotilleos, a los detalles de cómo se vestía la gente, cómo hablaba. Y decía que, por ejemplo, si uno va a retratar a Julio César, es muy importante decir que era calvo, por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Entonces tú desde lo pequeño, desde lo anecdótico, puedes comprender muchas cosas, ¿sabes? Y eso es lo que yo quería hacer con esto, que los personajes fueran muy humanos y que la próxima vez que tú leas sobre Felipe IV o sobre Carlos II o sobre Pepe Botella o quien sea, pues tengas ese dato de cómo era él en pantuflas, ¿no? Para entendernos. Sí, pues eso es genial, ¿eh? Me ha encantado sobre todo por eso, porque es diferente, es una novela muy diferente por la forma en la que está contada. Así que nada, pues enhorabuena. Qué bien, pues me quedo muy contenta, gracias, Magda. Me alegro. Gracias. Gracias a ti. Hola, Carmen. ¿Dónde estás? Ah, María José. Aquí. Hola, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí contigo hablando de la novela porque me ha parecido una pasada. Yo un poco, siguiendo lo que contaba Magda, te diré que el otro día estábamos cenando en casa y estaba yo contándole a mi marido, creo que era el capítulo de Nicolásito, porque a mí fue el que más me gustó, y mi hija, que tiene 14 años, estaba como oyéndolo, y de repente se da la vuelta y dice, ¿pero eso que estás contando es la historia de España? Digo, sí. Entonces ella me dijo, ojalá nos lo contaran así en el cole. ¿Sabes? O sea, que yo creo que Bueno, si era lo que pretendías, desde luego está conseguido. Porque ¿cuántos años tiene tu hija, María José? ¿Cuántos 14, años? la que me preguntó esto, 14. ¿Sabes? Porque claro, ya están empezando a estudiar ya un poco más en serio, pero claro, se les atora. Entonces, ella oír hablar de estas cosas, un poco de la chismografía, de lo que había por detrás de los reyes y tal, pues claro, ya le sonó a música clásica, ¿sabes? Entonces, si era tu pretensión, desde luego está súper conseguida. A mí me ha gustado mucho también el tono de humor que has utilizado y me parece una valentía porque el humor es una cosa que yo considero que mucha gente, todo el mundo quiere a alguien a su lado que tenga sentido del humor, a la gente le encanta el humor, pero luego es muy criticado y me ha parecido una valentía terrible el tono que le has puesto a la novela. Ay, bueno, me das una alegría, María José, porque yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que en España el humor se considera algo como de segunda fila, ¿no? Como es como que escribe novelas de humor, o sea, es como, yo qué sé, fíjate que además con ese sistema consiguen infravalorar a grandísimos escritores, como puede ser Jardiel Poncela, que a mí me parece deslumbrante, y sin embargo, como lo tienen catalogado como
escritor de humor, pues ya es como de segunda fila. A mí esto siempre me ha llamado la atención porque la obra cumbre de la literatura española es El Quijote, y El Quijote tiene humor desde la primera página hasta la última. Hay lugares de que te mueres de risa con eso. Entonces, yo como lectora no me interesa ningún autor que no tenga sentido del humor, francamente. Aunque sea deslumbrante, si no tiene un poquito de humor, me aburre y ya no conecto con él para nada, ¿no? Es un poco, yo siempre digo que es que la gente cree que, o sea, cree que humor es lo contrario de serio y es lo contrario de aburrido. O sea, yo no me canso de decirlo, pero la gente no lo acaba de... No sé. Está muy bien visto eso, ¿eh? Yo te quería preguntar, si tú fueras la perla, ¿con qué dueña te habrías quedado? Ahí va, qué pregunta más difícil. Pues yo creo que me hubiera quedado con la única que no quería tenerla, que es Harriet Howard, porque a mí me tiene deslumbrada ese personaje. Me parece una mujer avanzada para su época, súper positiva. Ella, Napoleón III, que es un borde y un feo y un paticorto, la maltrata y ella sigue encantada y todo le parece bien. Bueno, como es la antítesis de mí, porque yo soy bastante negativa y siempre me vengo abajo, me encantaría ser esta Harriet Howard. Sí, o sea que la única que no quería la perla, pues... Bueno, pues nada, darte la enhorabuena y de verdad muchísimas gracias por este paseo por la historia, pero como en un tete-a-tete. Me ha gustado mucho. Qué bueno, pues te agradezco muchísimo, me quedo muy contenta también. Gracias. Yoli. Carmen, un placer. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Un placer volver a verte. Igual, lo mismo te digo, qué ilusión. Qué ilusión. Yo puedo decirte que he disfrutado, como decía mi hija de pequeña, como una vaca loca con este libro. Primero porque me apasiona la historia y todos los que me conocen lo saben. Yo me enamoré mucho de la historia hace años con Carlos Fisas, con aquel programa que tenía de historias de la historia con Luis del Olmo y que luego fue haciendo libros. Ya ha llovido un poquito. Y a mí me encantaba cómo contaba él las cosas y en cierto modo yo he retomado con tu novela ese estilo, con ese toque irónico, un poquito de humor, algo tan elegante siempre, pero a la vez muy entretenido de leer. Y como fan de Farinelli, que soy muy fan, también lo descubrí en un libro del doctor Vallejo Nájera, de Locos Egregios, donde hablaba de él, no porque estuviera loco, sino enfrentado con su alter ego, por decir así, que era Caffarelli, con el que siempre Caffarelli se llevaba fatal con él, a mí Farinelli no hacía ni caso porque era más elegante. Entonces, yo no podía quedarme con un capítulo, aunque Farinelli me ganó el corazón de siempre, es una cosita pues así interna, ¿no? Que me apasiona, pero yo he seguido toda la novela, todos los capítulos, y es verdad que hay algo que va enlazando, pero tu intención desde el principio fue escribirlos en orden o los fuiste escribiendo según fue surgiendo. No, los escribí en orden. Yo soy muy caótica y por eso necesito hacer las cosas ordenadamente. Hay otra gente que a lo mejor hubiera empezado, yo qué sé, por el capítulo de Goya y después por el capítulo de Farinelli. Y después, bueno, yo soy incapaz, como soy muy caótica, necesito saber muy bien qué terreno piso. Entonces, para mí era importante porque en realidad la historia solo se entiende si tú ves la evolución. O sea, tú entiendes a Felipe III porque más o menos sabes lo que pasó con Felipe II, ¿sabes? Y es todo como que están imbricados y como que no tienen sentido sueltos. Así que sí, lo hice por orden, porque si no me hubiera vuelto loca, francamente. No, yo desde luego me lo he pasado muy bien y sí que coincido con lo que decía acerca de que se aprende más historia así que con una relación de fechas, y decir, las Navas de Tolosa en 1212, en el 711 la invasión árabe, creo que así se aprende más, ir de lo más pequeñito a lo más grande, siempre se consigue más. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado. Sobre todo, eso también lo aprendí de los novelistas ingleses, que bueno, este tipo de novela histórica lleva muchos años escribiéndola y que siempre tratan de la parte más humana, ¿no? Sí.
porque la otra ya la podemos leer en los libros, o sea que no hace falta que nos lo podemos leer en el libro de texto, no hace falta que nos lo Efectivamente, cuente el una Lola de novela, la ¿no? época, como le digo yo siempre a mi hija, hay que tirar del Lola de la época porque te enteras ahí de todos los cotilleos. Exacto. Pues de verdad, enhorabuena, lo he disfrutado mucho y tengo un par de regalos de Reyes ahí que va a ir por ahí. Qué suerte. Pues si alguno de vosotros queréis, como ahora estamos en pandemia, no nos podemos ver, pero si queréis, luego me escribes a mi correo y me dices los nombres, yo te mando una hoja dedicado y tú luego lo pegas en el libro y lo regalas dedicado. El que quiera, se lo Pues mil gracias, Carmen, de verdad. para todos. Gracias. Bueno. Sí. Ana. ¿Dónde estás, Ana? Aquí estás, aquí abajo. Hola. Hola, ¿qué tal, Carmen? Encantada de volver a verte de nuevo. Igualmente. Coincidimos hace 2 años, exactamente ayer hizo 2 años, cuando presentaste La maestra de títeres en el Hotel Lonely You de la calle Barquillo. Entonces, bueno, pues decirte que me divirtió muchísimo con el libro, me ha encantado, de verdad he aprendido mucho con él, me he reído mucho con él, coincido totalmente con María José, de que me parece un libro súper divertido. Tiene unas anécdotas increíbles, con un sentido de humor inteligente y irónico, me ha encantado. Y luego además me parece que tiene unas historias de amor bellísimas, de amor, de pasión, me parece que tiene historias bellísimas, que dan además un valor añadido a esa joya. Que lo dices a lo largo del libro, ¿no? Que el amor es tan importante, eso lo dice Farinelli a Claretta, ¿no? Que el amor es el mejor dueto que se puede interpretar. Entonces, a mí de verdad, en ese sentido me ha parecido maravilloso. Preguntas, ya no sé por qué todo el mundo nos hemos ido pisando las preguntas, pero sí hay una cosa que me ha chocado mucho. Haces además una radiografía perfecta y exacta de todas las costumbres, de los oficios, del tipo de ropa, de las medidas que se hacían. Hablas en un capítulo, en el capítulo de Greta con Felipillo, hablas de que el pobre va cuando pierde a su madre con su oso de trapo. Entonces, me ha chocado mucho porque yo no sé, entonces, ¿había ya osos de trapo? ¿Los que tenían, los juguetes que tenían? Sí, esto es un poquito una licencia porque los osos de trapo son más bien ingleses que otra cosa, o sea, es un juguete más bien inglés, pero estoy segura que los niños tenían algún tipo de muñeco con el que jugaban. Al ser un chico, obviamente no podía jugar con una muñeca, tenía que ser algún tipo de animalito y no sé qué, y por eso se me ocurrió. Me doy cuenta que además ellos eran muy germanófilos, o sea, sus madres eran siempre alemanas, o sea que posiblemente por ahí podía tener un oso de trapo. Por eso me he permitido esta licencia. Ajá, esa era la pregunta, si era realmente una licencia o realmente existía. Sí, porque eran muy alemanes, ¿sabes? O sea, se casaban todo el tiempo con otras de la casa de Austria, sus madres eran alemanas. Y esto del osito de trapo es muy centroeuropeo, muy... Yo creo que es una idea alemana que luego se traspasa a Inglaterra. Y otra cosa me ha encantado y lo tenía que decir, los diálogos que tiene nuestro amigo Nicolasete con el profesor Martinetti. Me parece maravilloso. O sea, la instrucción que le hace de cómo comportarse en la corte y cómo sobrevivir a ella son maravillosos. Me han parecido extraordinarios, de verdad. No tienen desperdicio. Ay, bueno, me alegro mucho porque yo me reí un montón escribiendo esa parte con el maestro Martinetti, cómo consigue camelárselo para que haga los trajes, porque claro, este señor se dedicaba a vestir santos y cómo le iban a pedir que vistiera otra cosa, no era muy razonable, pero entonces me divertí mucho inventándome qué le podía haberle dicho Nicolasito Pertusato a este gran maestro de la costura. Estuvo un gran profesor. Así que, y bueno, ya te contaré, ahora cuando hagamos el turno de preguntas de qué capítulo nos ha encantado, ya te lo cuento, cuál es el que más me ha gustado. Nada, encantada de volver a hablar contigo, me siguen fascinando los libros. Que la próxima vez, bueno, eso para todos, que la próxima vez nos veamos en directo. Sí, por favor. Sí, sí, porque además tengo una cosa para enseñarte. Intriga, ¿me vas a dejar con la intriga o qué?
¿Te acuerdas que estuvimos hablando del caso? Uy, es verdad. Sí, claro que sí. Pues he conseguido, me han mandado un anuario de las noticias más representativas de la historia del caso de los últimos 40 años. ¡Qué apasionante! ¿De verdad? ¿Eso se puede comprar? Pues yo no sé si está descatalogado, porque lo conseguí a través de una distribuidora literaria, siglo XXI Editores, que ahora han cerrado. Entonces, no sé si podría... De todas maneras, yo haré la consulta a ver si te lo puedo conseguir. Te lo agradezco mucho, porque eso hay que tener, cualquier escritor tiene que tener algo de eso. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Carmen, encantado de saludar. Gracias. Mamen. Me pillas siempre de sorpresa, Pepa. ¿Dónde estás? Hola, Mamen. Aquí, Carmen, encantada. Le digo a Pepa que me pilla siempre de sorpresa, parece que estoy en las nubes. Ah, bueno, porque justo estabas... De verdad. Un placer escucharte, me ha encantado la novela y estás haciendo el encuentro, me está pareciendo, vamos, fascinante todo lo que nos cuentas. Mi curiosidad es, como has abarcado, son casi 500 años de historia, ¿en cuál de las partes te has encontrado con más dificultades a la hora de encontrar documentación? ¿Te ha resultado alguna más complicada de acceder a documentos para poder realizar la novela? Bueno, cuando pensé que iba a naufragar definitivamente es cuando tuve que escribir la parte de los esclavos y la pesca de la perla, porque no encontraba información por ningún lado. Luego la tenía muy cerca por este amigo que es hombre rana profesional, ¿no? Pero la mayor dificultad era que yo no quería contar la historia que cuenta todo el mundo. Entonces tenía que leer muchísimo y a lo mejor de un libro encontraba una anécdota, o sea, me tragaba un tocho así y solo sacaba una anécdota, pero no me importaba mucho porque si no sacaba algo que me servía para la historia, pues podía encontrar cómo era la comida en ese momento, o cómo era la moda, o cómo hablaba la gente. Otra cosa que yo he querido hacer, que posiblemente os hayáis fijado, es que el lenguaje va cambiando. O sea, cuando habla de la época de Felipe II, hablan de una manera y luego va evolucionando hasta que se habla de como hablamos en el presente, ¿no? Mientras estaba escribiendo la parte de Felipe II, la de Felipe III y la de Felipe IV, aproveché para releer El Quijote, que desde pequeña no lo había vuelto a releer. Y entonces ahí te vas quedando, ¿sabes? Se te queda en la cabeza la forma de escribir de Cervantes y las palabras que él utiliza. Y me fue muy útil eso. Me ha gustado mucho. Y por curiosidad, ¿alguna anécdota que seguro que te has quedado con muchas en el bolsillo guardadas? Bueno, no, porque todas las buenas las puse ahí. Luego hay otras. Interesante, nos has contado todas. Anécdotas había muchas, pero claro, yo quería poner las más llamativas. O sea, había otras, no sé, podía haberle sacado bastante más partido el protocolo Borgoñón, que es una cosa absolutamente delirante. O sea, cómo la corte de las Austrias se regía con estas reglas tan estrictas que te decía desde cómo había que hacer para beber un vaso de agua hasta cómo se levantaban por la mañana, el hecho de que comieran en público, eso me llamaba mucho la atención, que tenían que comer en público y por supuesto las mujeres, el primer hijo lo tenían que parir en público también, porque claro, a ver si le daban gato por liebre y intercambiaban los bebés y cosas por el estilo, ¿no? Todo eso estaba contemplado en el protocolo Borgoñón, que se puede escribir un libro entero sobre eso, porque es asombroso. Me ha gustado mucho, te deseo mucho éxito, Carmen. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mami. Estefanía. ¿Te has ido, Estefanía? Ups. Bueno. Estás aquí, abajo. Se ha quedado, pues... Uy, que me he quedado. Ahora. Hola. Ahora. Sí, ahora te vemos. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal, Estefanía? Yo contarte que bueno, que yo me ha gustado muchísimo el libro porque veo que no ha sido una novela histórica al uso, ha sido muy divertida
Y bueno, te había preguntado, Óscar, que qué capítulo te había costado escribir más. Entonces, yo ahora mi pregunta es, ¿con cuál te has divertido tú más? A ver, espérate un segundito. Yo creo que con el que más me he divertido es con Nicolasito Pertusato. Sí. Primero porque es que me encantaba, ya empezando por el nombre, es genial. Y luego esa idea de que la corte de Felipe IV estaba llena de sabandijas y que, bueno, que además tenían una enorme consideración, porque tú podías pensar que tenían unos esclavos como si fueran unos juguetes, ¿no? Y que luego los mandaban a la cocina. No, 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 es que tenían mucho predicamento. O sea, este señor que se llama Diego de Acedo, que es el antagonista de Nicolasito Pertusato, existió y era un tipo increíble, con ese tamaño que tenía, que imagino que habéis visto el cuadro de Goya, porque es todo un sombrero. O sea, el señor es diminuto, el sello que lleva en el pecho es así, claro, porque él es tan chiquitito que el sello que estampaba los documentos reales quedaba inmenso. Y luego era un enorme conquistador, o sea, fue protagonista de un crimen pasional. Un gentilhombre mató a su mujer por celos, porque le estaba poniendo los cuernos con Diego Acedo. O sea, que todo eso es verdad. Como siempre, la realidad es increíble, mucho más. A mí no se me hubiera ocurrido jamás que podía ser conquistador un señor que mide 1,10 m, pero así, Ya. así es. Pues enhorabuena, porque la verdad que el libro es fantástico. Qué suerte, bueno, me quedo muy contenta. Flor. Hola Carmen, encantada de conocerte. Enhorabuena por tu libro. ¿Se me oye bien, no? Sí, se te oye, se te oye. Sí. Vale. Enhorabuena por el libro, me ha encantado eso, la forma que lo has hecho, cronológica, de esa forma tan amena. Y bueno, yo te quería preguntar por la parte de la corte de Carlos IV. Me gustó mucho porque, bueno, aparece Goya, aprendí mucho con lo de los fusilamientos del 3 de mayo. Bueno, que aparece también Godoy por ahí. ¿Es cierto que María Luisa de Parma tenía a Goya y a este píntalo un paso más hacia aquí, este más a la izquierda, este por detrás? Y luego también me reí muchísimo con la dentadura de María Luisa de Parma. Porque es cierto que primero era de madera, luego de porcelana, luego, bueno, yo me reí con esto y con muchísimo más, pero con esto muchísimo. Pues mira, para ir en orden con tus preguntas, María Luisa de Parma era muy mandona, mandaba muchísimo, entre otras cosas porque estaba casada con este señor que era como un tarugo, o sea, un tipo tontísimo. O sea, que ella había formado con Godoy lo que en aquella época se llamaba la Santísima Trinidad. Y bueno, mucha gente piensa que estaban liados, en fin, hay teorías para todos los gustos. Entonces era súper mandona y estoy segura que le dijo a Goya cómo tenía que ponerse cada uno de los personajes. Lo que pasa es que menudo era Goya como para que le intentaran dirigir, sobre todo en su terreno, ¿no? O sea que al final Goya le habrá escuchado muy amablemente y luego hizo lo que le dio la gana. Y me habías preguntado otra cosa, Mariflor, ¿qué era? Por la dentadura de María Luisa, sí es cierto que le hicieron varias dentaduras. Es un dato increíble que yo me enteré cuando estaba escribiendo la cinta roja, porque Josefina Beauharnais, que es la mujer de Napoleón, le escribió una carta a María Luisa de Parma diciéndole que había tenido noticias de este artefacto que se llama la castañeta y que por favor que le mandara la dirección del señor que las fabricaba. Entonces ahí me enteré que, claro, hasta hace relativamente poco, no solamente en el siglo XVIII, sino bien entrado el siglo XIX, más allá de los 40 años, la gente no tenía dientes. O sea,
la comida era mala, no existían los dentistas, o sea, si tenías un problema te arrancaban un diente y ya está, o sea, se acababa el problema, no te lo reconstruían, ni había carillas, ni había implantes y cosas por el estilo que hay ahora, ¿no? Y entonces incluso los grandes personajes, pues resulta que estaban todos desportillados. George Washington tenía una dentadura postiza, pero era de madera. Entonces esto en los cuadros quedaba muy bien, pero en la realidad parecía una calavera, porque imagínate, una dentadura de madera estaría toda pintada de blanco, una cosa espantosa. Y los franceses, que eran muy elegantes, habían conseguido fabricar unas dentaduras de porcelana que quedaban monísimas, pero como no servían para comer, tenías que quitártela y meterla en un vasito, con lo cual esto en las cenas de gala, imagínate la escena de todo el mundo con una dentadura postiza en un vasito. Y este señor, que se llama Antonio Saillises, si lo podéis buscar en la enciclopedia, porque así está documentado, inventó esta castañeta que tenía dientes de verdad. Lo que pasa que, pequeño detalle, los dientes eran de cadáveres. Él empezó a fabricar esta dentadura porque hubo una batalla muy cerca de ahí, de Medina de Río Seco, y entonces, pues, obviamente los soldados eran chicos muy jóvenes y consiguió hacer esta dentadura con dientes reales, que si os fijáis en el cuadro de María Luisa de Parma, en el cuadro de Goya, ella está con los dientes entreabiertos. Ya se ve que pidió que la retrataran para que se viera bien que tenía dientes. Pues muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena por tu libro, porque es, vamos, de lo mejor que he leído este año. ¡Ay, qué alegría! Bueno, me quedo muy contenta. Muchísimas gracias, María Flor. Gracias a ti. Natalia. Buenas tardes, Carmen. Por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ya te veo. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Una tarde súper entretenida, porque la novela, la verdad, es que es una joya. Y es súper amena, es divertida, como están diciendo mis compañeras, es una de lectura ágil que no se te hace nada pesada. Con lo cual es un gustazo, porque coges el libro y entre las fotografías que vienen, que están geniales porque te haces una idea efectivamente de cómo era y cómo está. Y luego cada capítulo, cómo comienzas cada capítulo, ese título tan especial que le das y ese resumen que viene que te pone de dónde te sitúas, dónde estás en cada momento. La verdad es que es una gozada, se lee muy cómodo de leer. Y yo creo que va a gustar mucho por eso, porque, como decían mis compañeras, no, es estudiar historia, pero de una manera muy, muy cómoda. Y a mí me ha gustado, el capítulo de la reina de Victoria Eugenia con Alfonso XIII, la pobre cuando dice, si yo tengo esa perla no la pueden vender. O sea, ¿cómo se puede poner a la venta? Esa historia tan cercana, porque realmente es del siglo pasado, y dices, madre mía, esta mujer lo que sufrió con ese Alfonso XIII. Digo, seguro que tú sacas ahí, seguro que tienes muchas más cosas ahí jugosas que contarnos sobre esa historia. Pues mira, a mí me alegro porque habíamos hablado de muchas cosas, pero no habíamos hablado de esa parte del libro, y a mí me dio muchísima pena descubrir que Victoria Eugenia la habían engañado como una china, la pobre, porque cuando se muere la duquesa de Abercorn, que es la que la tiene en la época de la reina Victoria, sale a la venta la perla en 1914. Y entonces el joyero que estaba a cargo de esta venta escribe a Alfonso XIII y dice, bueno, sabemos que esta perla ha pertenecido a la Casa Real y se la ofrezco. Y entonces Alfonso XIII, que era un hombre sumamente infiel, tenía la costumbre
de regalarle a su mujer, cada vez que tenía una aventura, le regalaba un pedrusco o algo, una joya. Bueno, por lo menos tenía ese detalle, ¿no? En fin. Entonces, yo no sé qué horrible pecado tendría que purgar en 1914, pero dije, bueno, me voy a matar 2 pájaros de un tiro. Me voy a traer la peregrina, que es una pieza mítica de la familia de la Casa Real Española, y al mismo tiempo se lo voy a regalar a la reina. Entonces pregunta el precio y le dan un precio que le parece carísimo. Y dice, ay, no, no. Entonces el joyero, que es muy avispado, le dice, bueno, Su Majestad, tenemos esta otra perla, que es buenísima, no es la peregrina, pero en fin, se le parece bastante, mire, mire. Y entonces él va y compra la peregrina. Le llama la falsa peregrina, pero en realidad no es falsa, es una perla auténtica. Lo que pasa es que no es la peregrina, obviamente, ¿no? Entonces la compra y durante muchísimos años piensa que tiene la peregrina. Hasta 1969, que es cuando sale de nuevo a la venta la perla, y entonces lee en el periódico que está a la venta la peregrina. ¿Cómo la peregrina? Si la peregrina la tengo yo. La tengo yo. Entonces sigue leyendo y la noticia explica que la auténtica peregrina nunca ha sido taladrada, porque las perlas muy extraordinarias, si se taladran, pierde valor. Y mira la suya y la suya está taladrada. Y dice, claro, me han engañado. Y es cuando decide que va a comprar la perla para que nadie sepa que la han engañado. Una cosa que yo no tenía ni idea, me interesó mucho, es que Franco le pasaba una pensión a la reina Victoria Eugenia. Entonces ella tenía como sentimientos encontrados con respecto a Franco, porque por un lado siempre engañó a su marido en el sentido de que le hacía creer que una vez que terminara la guerra le iba a devolver el trono a la gallega, ¿sabes? Que es decir cosas que al final parece que dices una cosa cuando estás diciendo otra, y sin embargo, pues le respetó esta pensión y la recibió hasta el final de sus días. Entonces ella tenía una enorme colección de joyas, por lo menos ya te digo, estos cuernos de alguna manera le sirvieron para algo, y decide comprar la peregrina. Entonces manda a su hijo, mejor dicho, a su nieto, también, lo manda a pujar por la perla, pero al final se la lleva Richard Barton. Sí, sí, es una historia ahí muy interesante. Sí. ¿Y te ha servido alguno de los capítulos que has hecho? ¿Has pensado que te puede servir ya de argumento para tu siguiente novela? Bueno. Segundo, que queda a medias la carta. ¿Qué? Que no lee la carta entera en el capítulo de Carlos II, lo que yo te decía. Ahí hay parte, verdad. claro, Sí, la deja a medias. Bueno, que lo que pasa es que la condesa de Aulnoy se muere, o sea que por suerte no sigue escribiendo una cantidad de mentiras que escribió sobre España, pero no sé, a mí me hubiera gustado contar con más detalle la historia de Harriet Howard, porque yo no la conocía y me parece una mujer muy, muy extraordinaria y muy, muy positiva. Sí. Bueno, Miriam, acabas de oír, ¿no? Ya sabes. Bueno, qué un placer, Carmen, como siempre, da gusto estar contigo. Me da mucha alegría verte. Sí. Yo también. Gracias. Pepa, no se te oye. Voy. No, digo que creo que tenemos que terminar por la hora, ¿no, Laura? Me parece que falta Rosmi. Sí, una cosita, la mía es cortita, Pepa. Sí. Vale. Vale, y yo he llegado un poco tarde porque he tenido problemas con el wifi, entonces solo he escuchado la última parte. Has dicho el capítulo que más te ha costado, que más te has divertido. Yo te pregunto, si pudieras viajar en el tiempo, ¿con qué personaje te gustaría haberte sentado y poder hablar de la peregrina? A ver. Me atrae mucho la corte de Felipe IV, por todo esa... O bueno, a lo mejor Carlos II el hechizado, porque era tan rocambolesco todo lo que pasaba ahí que me hubiera gustado verlo en vivo y en directo. Sí, vale, voy a decir que la corte de Carlos II. Vale, como era poco tiempo, tenía que ser cortito. Ahora contadme cada uno cuál os ha gustado más. Yo, a ver,
Espera, a Pepa, mí, que lo voy apuntando y así como a ver a cómo mí el de qué capítulo va. Nicolasito, yo me lo he pasado pipa con Nicolasito. Borja, ¿cuál te gusta? Voy diciendo así rápido acabamos, ¿vale? Yo lo he dicho antes, yo el de Carlos III y Gabriel. Arsen. A ver, yo el de Felipe V y Farinelli. Helen. Yo el de la corte de Carlos IV, el de Goya. Yoli. ¿Goya? Farinelli y Nicolasito, me quedo con los dos. Yo también. Magda. Yo Nicolasito, sin dudar. Tere. El de Harry Howard. Ah, mira. Amparo. Yo me quedo con Harry Howard también. Natalia. Pues a mí me gusta la historia de Ana de Austria con Benito. El vendedor de sanguijuelas. Benito más bien con Ana de Austria. Oscar. Yo el de Pertusato. También. Mamen. El de Farinelli. Estefanía. Yo Harry Howard. Ay, mira, oye, Fernando. Sí. Yo el de Chimbelli. Porque además me recordó un poco al Cándido de Molière, en cierto... Es verdad. Bueno, es que es contemporáneo, claro, sí, sí. Flor. La corte de Carlos IV. Vela. Yo tengo el corazón dividido entre Nicolasito y Farinelli. Ay, bueno. Rosmi. Carlos III y Gabriel. Y me gustó mucho la parte de la historia de la Taylor con sus perritos. Esa, lo siento, que yo soy muy fan de la Taylor. Aparte que eso está narrado con sus propias palabras. O sea, la historia de cómo los perritos se comen la perla y todo eso, es ella que lo cuenta, no soy yo. Sí, pero se ve que es de ella misma, pero es que yo soy muy fan de Elizabeth Taylor y aparte de los demás, es que eso me gustó mucho. Ana. Pues a mí me he reído muchísimo con la historia de Reiner y Yusupov y el vacile que le trae al pobre periodista, que lo tiene verde. Bueno, me alegro mucho porque nadie lo había mencionado. Digo, claramente sí me ha gustado, pero mira, me alegro. Me he reído, además, Yusupov, la relación con el príncipe Albert me ha dejado. Pues todo eso es verdad. O sea, Yusupov. Es verdad. Sí, en París le hace bueno, intenta, o sea, él se presenta como mujer y el otro pica como un tonto, ¿sabes? Lo que era ver. Es muy guapo. Era muy guapo, era muy guapo. Sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. Carmen, muchísimas gracias por escribir como escribes y por ser como eres, que a mí me encanta de todas las maneras, ya lo sabes. Muchas gracias, Miriam. Y muchas gracias, Laura, por estos encuentros que a vosotras, siempre a vosotros. Un a placer. nosotros nos dan la vida estos encuentros. Y ojalá nos veamos pronto, pues personalmente. A ver qué pasa el año que viene. Vamos a dar un beso, exacto. Y que por favor, un abrazo. Yo quiero también. Y muchísimas gracias porque para mí este tipo de charlas son impagables. Es completamente distinto hablar con gente que ha leído el libro que con gente que no lo ha leído. Entonces, con vosotros pues puedo contar toda la cocina de cómo se fue fraguando todo esto. Bueno, y habrás comprobado que sí que es verdad que a todos nos ha encantado. Suerte, me quedo contentísima. Así que muchas gracias. Nada, ha sido fantástico. Un beso enorme. Gracias, Carmen. Besos para todos. Gracias. Hasta pronto. Adiós, chicas. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Ya.